A ver, La Torre Oscura. Y en general la obra de Stephen King, porque no solo es La Torre Oscura. ¿De qué trata esto? Muchos cuando averiguan de la Torre Oscura ven algo como esta imagen y se asustan. Que aquí está la Torre Oscura y un montón de libros y conexiones cruzadas y cosas así. Y esto es un stretch, la verdad. O sea, en realidad uno no es como que tenga que leerse todo esto para entender la Torre Oscura, pero para nada. ¿Cuál es el tema? Stephen King tiene un multiverso. Todos sus libros, todos, sin excepción, conviven en un multiverso. ¿Qué es? Y en el centro de ese multiverso está la Torre Oscura. Pero eso no significa que hay que leerse todos los libros de Stephen King para entender la Torre Oscura. Los libros tienen referencias entre sí y referencias directas con la torre. Por eso es que salen tantos libros acá que en realidad no hace falta leerse. Porque, por ejemplo, yo qué sé. Cuyo es un libro random. Pero se conecta con algún otro, y algún otro, y algún otro. Y en algún momento tú trazas una línea y alguno llega hasta la Torre Oscura. Pero no significa que tengas que leer Cuyo para leerte la Torre Oscura. Entonces, eso es un stretch. Ahora, ¿cuáles son los libros importantes para la Torre Oscura? ¿Cuál es la guía de lectura que yo recomiendo? Que es la que yo me pegué. Yo decidí pegarme la ruta panorámica. Yo me leí casi todos los libros que eran importantes o medio relacionados y los que y otros que no tienen nada que ver también, la verdad. Pero ¿cuáles son los importantes? Los decidí poner en orden de publicación, porque si uno busca en YouTube hay muchas guías y el problema con las guías de YouTube es que te ponen el libro que está fuera de la saga de la Torre Oscura justo antes del libro que se relaciona. Entonces es como, esto me lo estoy inventando. Imaginemos que en Salem Slot, en Salem Slot hay algo de Salem Slot que va a aparecer en la Torre Oscura, por eso es importante leerlo. En una guía de lectura de YouTube tú vas a ver que el desgraciado te pone leer este libro justo antes del libro que va a salir eso. Y eso ya es casi un spoiler de qué va a ser. Por eso yo puse aquí todas las cosas en orden de publicación, para intentar evitar eso. Pero bueno, aquí está la explicación de qué es la Torre Oscura. Vamos a explicarlo bien. ¿Y de qué trata la historia de la Torre Oscura? La Torre Oscura trata de un pistolero llamado Roland Deschain que va en busca de la Torre Oscura por algo que le sucedió en su pasado. Eh, Él está en un mundo extraño, se llama Mundo Medio, que se parece un poco al nuestro, pero no es exactamente nuestro mundo, pero tiene cosas que nos recuerdan a él. Pero es un mundo fantástico, extraño, lleno de cosas raras. Y toda la historia es su viaje hacia la Torre Oscura y todas las cosas que tiene que hacer para alcanzarla. La historia comienza con una frase muy conocida. La línea inicial es: el hombre de negro huía tras del desierto y el pistolero iba en pos de él. Así comienza la saga, con Roland persiguiendo a el hombre de negro, su enemigo y aquel que él piensa que lo puede conducir a la Torre Oscura. Y ese es el inicio del primer libro. Ahora, vamos en orden de publicación. Primer libro que se relaciona con la Torre Oscura, que es uno fuera de la saga. El misterio de Salem Slot. ¿De qué trata Salem Slot? Aquí lo tengo. Si quieren, voy a poner cámara un segundo. Simplemente para flexiar, que aquí está. Aquí lo tengo. Trata de... Verga, no sé. No, este. Trata de un pueblo llamado Jerusalem Slot, y de un escritor que se llama Ben Mears, que decide volver a este pueblo, el pueblo de su infancia, y enfrentarse a un trauma de su niñez, ya que cuando era niño él entró a un sitio, una casa abandonada llamada la Casa de los Marston, que está abandonada porque los miembros de la familia, el esposo mató a su esposa y luego se colgó. Entonces Ben entra, ve el sitio y tiene una visión fantasmagórica, tiene algo que lo trauma. Y muchos años después, ya siendo un hombre mayor y siendo un escritor consagrado, decide volver al pueblo a enfrentarse a ese miedo. Y lo que descubre es que la casa de los Marston está habitada. Que ahora hay alguien que la compró y que está viviendo en ella. Y empiezan a pasar cosas raras en el pueblo. Empiezan a desaparecer algunas personas, a aparecer fiambres por ahí y cosas raras. Y bueno, aquí sin spoilers, podría explayarme más, pero
sin spoilers, eso es lo que puedo decir. Es una gran novela, de las primeras que escribió King, su segunda novela, y muy buena. Y no muy larga, la verdad. O sea, comparado con otros de sus trabajos y con otros libros de esta lista, es de un tamaño normal. Unas 500 páginas. Siguiente. Y ya empezamos con las cosas horriblemente largas. Apocalipsis. Apocalipsis es otra historia, es otro libro que no hace parte de la Torre Oscura, pero está muy estrechamente relacionado. No tanto como Salem Slot, es un libro que es un poco más saltable, pero que siento que es bastante útil. ¿De qué trata? Hay un... Pasa básicamente que hay una pandemia que aniquila el 99% de la humanidad. Y los sobrevivientes de esa pandemia se empiezan a juntar en dos grupos. Básicamente los buenos y los malos. Empiezan a verse atraídos a dos sitios diferentes. El... Y es una historia muy larga. Este libro tiene más de 1500 páginas y vimos a un montón de personajes. Pero básicamente es una batalla del bien contra el mal entre estos dos grupos que se empiezan a formar. Que esto inicia como algo un poco ciencia ficción con esta super pandemia y se convierte en algo más de fantasía épica, en el que se forman estas dos facciones, una dirigida por una anciana llamada la Madre Abigail, que con su poder mental atrae a todos estos supervivientes hacia ella, y el otro grupo que se reúne en Las Vegas es el grupo dirigido por el Hombre de Negro, Randall Flagg, el Hombre Oscuro, que él básicamente atrae a toda la gente violenta, malvada, viciosa, llena de problemas a su grupo. Y de eso trata Apocalipsis. Es una gran novela. Muchos la consideran el mejor libro que ha escrito Stephen King. Hay dos versiones de Apocalipsis. Está La Danza de la Muerte, que es su versión original, que es un poco más corta. Y luego Apocalipsis, que es la versión que se consigue hoy en día. O sea, uno no va a encontrar La Danza de la Muerte. Apocalipsis es la versión completa, con todos los capítulos que King cortó originalmente puestos otra vez. Y es un libro, es un ladrillazo. Para que lo vean en cámara. Aquí está. Esta es mi versión de Apocalipsis, que tiene la portada de la serie, que no me vi, pero bueno. Y es un ladrillazo. Es igual de largo que It, que es el otro ladrillazo de Stephen King. Seguimos. Al fin empezamos con La Torre Oscura. Recuerden que vamos en orden de publicación para evitar spoilers. Entonces, El Pistolero, que tiene dos versiones también. La Hierba del Diablo fue la primera versión publicada y años después Stephen King reescribió El Pistolero, le hizo algunos cambios, básicamente la editó un poco para que se alineara mejor con el resto de la saga y lo republicó como El Pistolero. Y ya con este iniciamos la saga. Esto es la historia de Roland persiguiendo al Hombre de Negro. De eso trata el primer libro y de eso trata buena parte de la saga en realidad. Aquí tengo mi edición del Pistolero. Algo muy bueno de los libros de La Torre Oscura es que todos, excepto El Viento por la Cerradura, vienen con ilustraciones. Aquí se ven algunas ilustraciones. Y es importante, porque sí, esta es una novela de fantasía. En la introducción que Stephen King escribe de este libro, menciona mucho cómo se basó en el viaje del Señor de los Anillos, pero esta es una historia muy diferente. El primer libro es el más complicadito de toda la saga de La Torre Oscura. Comparado con los demás, es el que se hace más pesado, pese a que también es el más corto de todos. Pero Stephen King lo escribió estando muy joven. Empezó a escribirlo con 19 años, mucho antes de publicar. Y es un libro extraño. Se fue publicando primero en una revista por entregas y luego se publicó entero y luego se hizo esta reedición y es una cosa rara. Es como un sueño de ácido este libro. Pasan cosas extrañas, pero es cortito. Son unas 200 páginas, más o menos, casi 300. Y pues es el inicio de este viaje. Y
a medida que avanza la saga, los acontecimientos de este primer libro empiezan a cobrar más sentido. Siguiente. Uno de los libros que está dando mucho de qué hablar ahora. Ya veremos por qué. Pero es El Talismán. El Talismán es un libro que Stephen King coescribió con otro autor llamado Peter Straub. Eh, ¿De qué trata El Talismán? El Talismán trata de un niño llamado Jack Sawyer que se embarca en un viaje por medio de todo Estados Unidos para salvar a su madre. Él y su madre se acaban de mudar a California huyendo un poco del tío de Jack, que digamos que tienen un pasado complicado. Y Jack se da cuenta, él conoce a un hombre negro en un parque de diversiones abandonado, un hombre que se llama Speedy Parker, que le hace descubrir, darse cuenta de que Jack es especial. Él tiene la capacidad de transportarse a los territorios. Los territorios son otra dimensión, son una especie de otro mundo. En el que esto es como el Nether de Minecraft, que tú caminas 5 bloques acá y en el mundo real caminaste 20, pues algo así. Esos son los territorios. Entonces la historia es de Jack atravesando todo Estados Unidos, a través de Estados Unidos y de los territorios para encontrar el talismán. ¿Por qué? Porque este objeto puede ayudar a su madre, que está enferma de cáncer, y él está buscando esto para curarla. Es un librazo, la verdad. O sea, muchos no lo han leído, sobre todo porque hace muy poco que lo reeditaron, pero es un librazo, la verdad. Es un libro de fantasía, es una aventura. Eh, Escrita con el estilo extraño de Stephen King y Peter Straub, me imagino, aunque no he leído más libros de él, excepto por la secuela del Talismán. Pero sí, la verdad es uno de mis recomendados. Tiene casi 800 páginas, es algo gordillo, pero es un buen libro y tiene una buena relación con La Torre Oscura, porque habla de este tema de multiversos, de distintos universos, el mundo real y este mundo fantástico. Y en La Torre Oscura sabemos que es un multiverso, en el que este está en el centro de todo. Así que muchos de los temas que luego se tratan en La Torre Oscura se ven en el Talismán. Siguiente. Y ya con esto acabamos con tochos infumables. It en realidad no es tan necesario para La Torre Oscura, a pesar de que tiene una referencia muy directa en la forma de cierta entidad cósmica. Pero no es un libro tan necesario para La Torre. Pero yo lo recomiendo mucho porque no tiene sentido pasar por la bibliografía de Stephen King y no leerse It. ¿De qué trata It? Por si cualquiera que no lo sepa, a pesar de lo obvio que, o sea, todo el mundo ya sabe de qué trata It, pero sí, trata de un grupo de niños llamados los perdedores que se enfrentan a un payaso asesino slash entidad demoníaca cósmica paradimensional que toma varias formas, entre ellas la de un payaso aterrador. Eso es It. Es un libro de 1500 páginas, enorme, y que es maravilloso. Muchos lo consideran el mejor libro de Stephen King. Es su libro más famoso, más conocido, el que tiene las adaptaciones más conocidas también. De hecho, la serie de Welcome to Derry salió el año pasado y gustó mucho. Y nada, es una gran aventura. Habla de la amistad, de crecer, del miedo y de cómo enfrentarse a él. Y nada, es una obra maestra. Muy rara, sobre todo tirando al final. Encima es un libro que hace un paralelismo entre el pasado y el presente, ya que vemos a los perdedores como adultos y como niños. Siguiente, Los Ojos del Dragón. Este es un libro muy diferente a todo lo que King ha escrito y uno de sus mejores, la verdad. Los Ojos del Dragón es una novela de fantasía que se separa a lo que la mayoría de la gente asocia a King, que es el terror. Trata de un reino llamado Deline en el que un malvado brujo llamado Flag básicamente decide inculpar a uno de los príncipes de asesinar a su propio padre. Lo inculpa falsamente del asesinato de su propio padre y hace que lo encierren para poder poner al otro príncipe, que es más manipulable y más fácil de controlar, en el trono.
¿Por qué? Porque Flag lo único que quiere es sembrar caos y discordia. Es un librazo, la verdad. Es un libro muy diferente. Tanto como, no solo porque es una historia de fantasía, sino que hasta dentro de las propias historias de fantasía y de aventuras y de este tipo, es un libro muy raro. Es un libro diferente, que tiene una trama curiosa, que tiene un modo de narración que se separa mucho de lo que King suele hacer. Eh, es más poético, es un poco más como si fuera un bardo contándote toda la historia. Y es muy bonito, la verdad. Y se relaciona con la Torre Oscura en varios aspectos. Prefiero no entrar en detalles, pero el villano es un personaje que se ve mucho en otros libros de King, incluido en la Torre Oscura. Siguiente, La llegada de los tres, el segundo libro de la Torre Oscura. Este libro, para la gente que empieza con la saga de la Torre Oscura y se lee El Pistolero y no les convence, cosa que es muy entendible porque El Pistolero es un libro muy raro, yo siempre digo, por lo menos lee La llegada de los tres, al menos empiézalo, porque este es el libro donde la prosa se normaliza más, el estilo de narración se normaliza más y empieza a parecerse más a los demás libros de King. Entonces los que estamos acostumbrados a leer a King ya lo empezamos a reconocer mucho más en este segundo libro. Eh, Obviamente no voy a decir qué trata por spoiler, simplemente decir que de aquí en adelante continúa el viaje de Roland y que aquí es donde Roland empieza a conocer a sus compañeros que lo acompañarán en este viaje, su comunidad del anillo, su catet. Y no voy a decir nada más. También se pone raro, pero uno de mis aspectos favoritos de la saga en general es que el grupo que Roland forma a su alrededor es un grupo muy diferente a cualquier compañía, grupo de compañeros de una saga de fantasía. Son personajes, son un grupo de desadaptados, básicamente. Está bien. Ah, sí, y también hay dos ediciones de La llegada de los tres. En texto son exactamente igual, simplemente que tienen dos títulos. Uno es La invocación, que ya no se consigue, y La llegada de los tres. Y el siguiente es el tercer libro de La Torre Oscura, Las Tierras Baldías. Este es un librazo. Otra vez, no puedo hablar por spoilers. Simplemente voy a decir que cada libro de La Torre Oscura suele ser un paso hacia adelante. Y Las Tierras Baldías es sin duda un paso hacia adelante. La historia sube mucho, es muy épica y tiene un final que a mucha gente le da rabia, pero a mí me encanta. Es un final muy divertido, la verdad. Y aparecen unas criaturas y unos seres y unos villanos que a mí me gustan mucho, sobre todo al final de este libro. Y donde empezamos a entender un poco mejor qué es Mundo Medio. Siguiente, Insomnia. Es importante entender que para leerse La Torre Oscura en realidad no hay que leer todos estos libros extra. Son libros que se relacionan, pero a medida que tú lees los libros, cualquier referencia a otra cosa te la suelen explicar. No es necesario, no es como que no vayas a entender. Pero la única excepción es Insomnia. Si tengo que recomendar para leer La Torre Oscura que te quedes solo con un libro es Insomnia. O sea, algún libro aparte de la propia saga. Todo lo demás se puede más o menos obviar a pesar de las conexiones. Pero este no. Este no. Este es un libro importante porque se cuenta muchas cosas, sobre todo relacionadas al villano final de la saga. Es un libro muy extraño y que a mucha gente no le gusta, curiosamente. A mí me gustó mucho, a pesar de que algunos lo consideren aburrido. Trata de un anciano, de un hombre mayor llamado Ralph Roberts, que vive en Derry, el mismo pueblo de It, y que empieza a tener problemas para dormir. Empieza a tener insomnio y empieza a ver cosas raras, dejémoslo así. Empieza a ver auras extrañas alrededor de la gente. Y empieza a darse cuenta de que hay como unas fuerzas extrañas influyendo en el pueblo, influyendo en lo que está sucediendo alrededor de él. Y ya está. Es un libro que es bueno que a la hora de leerlo ya haber leído algún que otro libro de la Torre Oscura, porque algunos conceptos de la Torre Oscura se mencionan acá, sobre todo el K, que el K es el destino. El K es una rueda, es la rueda del destino que básicamente nos obliga a actuar
así, no, así lo queramos o no, eso, así funciona en el universo de Stephen King. Esto es algo general, ni siquiera es solo de la Torre Oscura. Es algo general que pasa en todos sus libros. Los personajes sienten como el destino tira de ellos. Siguiente, Mago y Cristal, el cuarto libro de la Torre Oscura y mi favorito. Sin entrar en detalles, este libro es otro paso hacia adelante. La Torre Oscura, desde el inicio, es un western. La historia es un western. Sigue a un pistolero. eh, y el ambiente y toda la situación agarra mucho del western. Pero en este libro es excesivamente notorio. Y digamos que en este libro se profundiza mucho en Roland, en el protagonista. Se explican muchas cosas sobre él. Él es un personaje que vamos conociendo poco a poco a medida que avanzan los libros, que vamos entendiendo sus motivaciones poco a poco. Y este es un libro donde profundizamos en quién es él. Siguiente, Corazones en la Atlántida. Corazones en la Atlántida es una compilación de relatos cortos. El primer relato, que se llama Los zampones de chaquetas amarillas, es el que se relaciona con la Torre Oscura. Y es muy bueno. A mí me gustó muchísimo. No esperaba que fuera tan bueno. Uno podría leerse solo este relato, pero personalmente recomiendo leerse todo el libro de Corazones en la Atlántida. No solamente porque pues ya tienes el libro, no vas a dejarlo ahí tirado, pues para eso léetelo todo. Pero, aparte, Corazones en la Atlántida no es como otras compilaciones de relatos cortos donde los cuentos están puestos porque sí juntos, sino que en conjunto todas las historias que hay en este libro forman una narrativa completa, forman una historia completa. Y está muy relacionado con la Torre Oscura, está muy relacionado con lo que sucede en los siguientes libros. No voy a entrar en detalles, pero sí, hay muchos elementos de la Torre Oscura. De hecho, leyendo esta historia, van a notar que es como, ah, esto viene de tal, ah, esto es tal. Hay partes donde se dice, y hay una torre y ya. Siguiente, esto es el libro que nadie pone en las guías, absolutamente nadie. Y nadie lo recomienda y nadie... Pero yo lo pongo. O sea, obviamente es un libro maravilloso, mucha gente lo ama, pero nadie lo recomienda como para leerse La Torre Oscura, excepto yo. Mientras escribo, de Stephen King. ¿Por qué pongo este libro tan raro? Un libro que no es de ficción. Un libro que es de Stephen King hablando del arte de escribir. Sin entrar en spoilers, voy a explicar esto. Lo, Stephen King en 1999 fue atropellado por un carro, por una camioneta, y casi se muere. Y casi deja la saga de la Torre Oscura inacabada. El libro que él estaba escribiendo durante esa época fue mientras escribo. Y esa experiencia cercana a la muerte para él fue un llamado de atención. Los anteriores libros los fue publicando cuando lo sentía muy esporádicamente. Para él esto fue un llamado de la atención, fue un darse cuenta, tengo que terminar la Torre Oscura. Y eso afectó mucho el por qué los últimos libros de la Torre Oscura son como son. Y este libro me ayudó mucho a entender por qué. En este libro Stephen King no solo obviamente narra sobre su atropellamiento al final, pero aparte de eso narra sobre narrativa, sobre cómo es su proceso creativo, por qué escribe como escribe. Es un libro corto y es maravilloso. Recomendado para cualquiera que quiera aprender a escribir, pero aparte entender cómo piensa Stephen King y por qué escribe como escribe me ayudó mucho a entender muchas de las decisiones controversiales que vienen en los siguientes libros. Porque La Torre Oscura es una saga muy controversial, sobre todo en sus últimos libros. Siguiente, Casa Negra, la secuela del Talismán. Otra vez coescrito con Peter Straub. Casa Negra es interesante. Si el primer libro del Talismán dejaba abierto el hecho de esto se relaciona o no se relaciona con la Torre Oscura, Casa Negra es clarísimo ya, o sea, ya es demasiado directo. Hay demasiadas menciones muy directas a muchas cosas de la Torre Oscura, incluido su villano principal. Es un buen libro, es diferente, muy diferente al Talismán. Trata de el protagonista del Talismán, Jack Sawyer, muchos años después, ya siendo un adulto y habiendo olvidado su aventura, porque eso pasa en muchos libros de King, por alguna razón.
los personajes olvidan las cosas sobrenaturales que les pasan, pero bueno. Él empieza a recordar. Él se muda a un pueblo llamado French Landing, donde empieza a ver una serie de asesinatos. Y él es un policía retirado. Se retiró joven, pero es un policía a fin de cuentas. Y este caso empieza a traerle recuerdos de su aventura, de su viaje por los territorios. Porque al parecer el asesino que está matando a los niños en este pueblo puede viajar también a los territorios. Y eso trata este libro. Es un libro maravilloso. Tiene un estilo de narración muy raro. El inicio es lo más complicado porque imagínense que hay un pinche fantasmita que va por todos lados con una cámara grabando lo que pasa y narrando lo que pasa. Ese es el estilo de narración. Y sobre todo al inicio se hace pesado. O sea, el primer capítulo lo tuve que leer 2 veces porque es como no entendí qué putas pasó. Vemos a este pasando por ahí, a esta gente está haciendo tal y nos vamos a otro lado. A esta gente y es solamente como para plantear qué anda haciendo la gente. Pero ya a medida que avanza el estilo de narración se normaliza y los momentos fantasmita dando vueltas por ahí se guardan para momentos más específicos. Se normaliza mucho el estilo de narración y ya desde el momento en el que empieza a aparecer Jack, cuando ya aparece Jack, sí, es mucho más fácil seguir con la historia. Es un buen libro y tiene un final que es bastante bueno, pero que deja una cosa abierta que pensábamos que ya no se iba a resolver hasta hace poco. Pero ya llegaremos a eso. Todo es eventual. Todo es eventual es otro libro de relatos cortos. Solo 2 de los 14 relatos que hay aquí se relacionan con la Torre Oscura. Uno es Las Hermanitas de Luria, que es un relato de la Torre Oscura, protagonizado por Roland. Sucede en Mundo Medio. Sucede antes del Pistolero, pero lo más recomendable es leerlo aquí, porque, como dije, a Roland lo vamos conociendo poco a poco a lo largo de la saga, y hay cosas que tú descubres luego sobre él, que en esta historia pues se mencionan y que es mejor leerla ya habiendo leído los libros que había publicado para ese punto, la verdad. El otro relato es Todo es eventual, el que le da el nombre al libro. Ese, honestamente, no es tan importante. Si tiene una conexión que es muy directa, excesivamente directa, pero no es tan importante, es saltable. Yo lo recomiendo, es un buen relato, es interesante. Trata de una especie de un muchacho que tiene unos poderes mentales y que una compañía lo contrata para que empiece a usarlos para sus intereses. Y él no quiere pensar en esas cosas que implican. Y ya está, de eso trata. Es un relato corto. Maravilloso. Y se lo llevó. Murió. Ya vamos a acabar. Ya solo queda los cómics. ¿Vos te leíste los cómics? ¿O no? No, los cómics no. ¿Sabe quién tiene el primer cómic, Javier? Son buenísimos. La verdad, O sea, le gustó el dibujo, creo que quería leer los libros, precisamente por el cómic, pero el cómic es el cuarto libro casi. el principio sí, el principio sí. Pero bueno. Eh, no, el tema con estos cómics es que... Pocos porque los pongo en la guía de lectura, la verdad. O sea, estos se publicaron después de que se acabó toda la saga, pero hablan de acontecimientos y de cosas que en la propia saga se menciona que pasaron, pero no se terminan de explicar. No son 100% canon, la verdad, o sea, no cuadran perfectamente con lo que se nos cuenta en los libros, pero hablan de acontecimientos que sí pasaron y ayuda sobre todo a profundizar mucho en Roland y a profundizar en Mundo Medio. Y a mí me ayudaron mucho a entender muchas cosas de cara a los últimos libros. Entonces yo lo recomiendo y recomiendo leerlos aquí, la verdad, porque siento que es el punto donde ya tienes la información necesaria para leerlos y entenderlos. Y lo que cuentan, para mí complementa muy bien todo lo que viene después. Sin spoilers, hay 2 tomos de los cómics que son recopilatorios, traducidos. Hay más, pero eso no está. Pero el primero es la canción de Roland, que recopila el nacimiento del pistolero, el largo camino a casa, traición, la caída de Gilead y la batalla de la colina de Jericho. Y
son muy buenos, sobre todo los últimos dos narran cosas muy importantes que todos desearíamos que estuvieran más explícitas en los libros, pero no. Pero están aquí y están muy bien narradas, la verdad, está muy bien caracterizada. Para mí este cómic fue maravilloso y me ayudó sobre todo a entender mucho a Roland y entender sus motivaciones y por qué está en esta cruzada por la Torre Oscura, qué es lo que quiere conseguir. Y los siguientes cómics, esto es El Pistolero, que es básicamente un retelling del primer libro. No todo, el viaje empieza, es algo totalmente nuevo. Las Hermanitas de Luria es el mismo relato que sale en todo ese eventual. Los otros sí son el primer libro. Y Últimos Disparos es unas historias extras que me gustaron mucho, que me ayudan a profundizar en Mundo Medio y en su lore. Estuvieron bastante bien, la verdad. El viaje empieza y Últimos Disparos me parece que son interesantes, son el material nuevo. Sobre todo Últimos Disparos. Estuvo bastante bueno, la verdad. Y ahora sí, retomamos con Los Lobos de Cala. Los Lobos de Cala es el quinto libro. Aquí termina. Aquí, después de que a Stephen King lo atropellaron y dijo, bueno, tengo que sentarme a escribir la puta saga, se puso con este. Muy bueno, muy raro. Aquí es donde empiezan las cosas raras y las decisiones controversiales. Pero en general es un buen libro, muy apreciado en general. Luego el sexto, el libro más odiado y que a mí me gustó. Canción de Susana. Canción de Susana, el problema sobre todo es que es un libro de transición. Es un libro que no cierra, sino que solo deja las cosas preparadas para el último libro. Pero a mí me gustó bastante. Siento que las situaciones que suceden acá son todas bastante interesantes. Y ya, el tomo final, La Torre Oscura, que es el final de la historia. Y es un finalazo, la verdad. Es muy controversial. Es muy controversial el final y qué pasa al final. Mm, pero para mí tiene mucho sentido lo que pasa. Lo que no hace que deje de dar rabia. Pero tiene mucho sentido. Y es un final que a pesar de todo no está desprovisto de esperanza. Así que a mí me gustó, la verdad. Creo que el final, de- por más raro y controversial que sea, creo que eleva la saga. Creo que la hace mejor en retrospectiva. Y ya lo último sería El viento por la cerradura, que es el libro 4,5 que Stephen King escribió mucho tiempo después. A mí este libro me gustó muchísimo. Es una historia extra, es una side quest totalmente. Y se puede leer después del libro 4 o se puede leer aquí, porque sucede después del libro 4. Es Roland contándole a su grupo una historia de su pasado. A mí me gustó mucho, la verdad. Es una buena historia. Eh, pero sí, es un extra. La mayoría de la gente suele recomendar leérselo aquí al final porque Stephen King lo escribió como un reencuentro con estos personajes cuya historia ya había terminado hace mucho. Y es simplemente un pequeño reencontrarse con ellos para una última pequeña historia. Eso es este libro y está bastante bien. A mí me gustó mucho. Sobre todo siento que agrega un lore muy bonito a Mundo Medio que lo hace sentir más vivo. Y bueno, el no publicado aún tercer libro del Talismán. Peter Straub ya murió, pero él le mandó un correo súper extenso a Stephen King diciéndole todo lo que le gustaría que pasara en el Talismán 3. Y Stephen King, el año pasado o antepasado así, decidió escribirlo. Y ya por este título ya queda muy claro que este libro está muy conectado con la Torre Oscura. Otros mundos aparte de este. Eso es una frase icónica de la Torre Oscura. Que ya deja claro que sí, que este libro está. Encima, pues me leí la introducción, que es el primer capítulo o el prólogo, no sé. Y ya empezamos con unas cosas. O sea, un montón de conceptos de la Torre Oscura, cosas relacionadas que literalmente solo se entienden si te leíste La Torre Oscura, que me pone a pensar como, vaya, ¿qué tan... ¿Qué vamos a ver en este libro? Entonces estoy muy emocionado. Sale a finales de este año, quién sabe cuándo saldrá traducido. Pero me alegra, sobre todo por
Eso de que el Talismán 2 Casa Negra, termina con un final, con una cosa abierta que pensamos que no íbamos a ver hacia dónde iba a llegar y finalmente se va a poder. Y con eso terminamos. Ahí está todos los libros en orden. Son creo que 21 libros los que puse acá. No es necesario leérselos todos, obviamente. Pero para mí, por lo menos yo que me pegué toda esta ruta, para mí elevaron mucho la experiencia. Y son los que más se relacionan con la Torre Oscura. Hay otros libros que se relacionan, pero que son muy extras. Esta es la guía que puse en el chat. Ahí está, ya la podrán para que se la anoten. Conexiones menores. De aquí solo me leí Un saco de huesos y La niebla. Pero todos estos otros libros también tienen conexión con la Torre Oscura, pero son cosas tan menores que no hace falta. O sea, no te pierdes de nada importante, la verdad. Eh, Incluso algunos se publicaron después del final de la saga. Maravilloso. Eh, entonces sí, estos son extras. De hecho, sí, no es necesario leerlos. Es más como para quien ya quiera encontrar todos los easter eggs. Algún día yo me los leeré, pero por ahora... De aquí el mejorcito, por lo menos de los que leí, fue Un saco de huesos. La verdad, fue un librazo. Pero no es necesario, o sea, no es necesario leerlo para la Torre Oscura. Y con esto terminamos, eso es todo. Este sería el orden recomendado. De acá se puede sacar si quieren It y sacar mientras escribo. Y los cómics si quieren. Pero es lo que yo más recomiendo. Y ya está.